De ahí en más, hermanos, les voy a pedir esta tarde si por favor se ponen de pie juntamente conmigo, abren sus Biblias a la epístola de los Efesios, Efesios 4. El día de hoy vamos a estar leyendo el versículo 29 y 30, nuestro enfoque va a ser el versículo 30. ¿Se lo tienen, hermanos? No oigo hojas, ya traen todo su teléfono, ¿ah? Efesios 4, 29 y 30. La palabra de Dios dice de la siguiente manera: no salga de vuestra boca ninguna palabra mala, sino solo la que sea buena para edificación, según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los que escuchan. Y no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, por el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Les pido si por favor inclinan sus rostros, cierran sus ojos. Vayamos a Dios en reverencia, a Él en oración. Altísimo Padre, venimos delante de Ti una vez más, Señor, para encomendarnos a Ti, Padre. Necesitamos de Tu ayuda. Pedimos que obres en nuestras mentes, en nuestros corazones, Señor, Tu santísima voluntad, pero igual que nos capacites, Señor, nos des la habilidad de entender Tu palabra, Señor, aplicar sus verdades, Señor, que seamos transformados más y más a la semejanza de Tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, por medio de la proclamación del glorioso Evangelio, Señor, la proclamación de Tu palabra, Padre Santo, que por Tu Santo Espíritu, Señor, Tú obres en nosotros, Señor, los cambios necesarios, Padre. Que no salgamos de este lugar igual, Padre. Sé con nosotros. Lo personal, a continuo pedimos, Señor, que me ayudes, que me des las fuerzas, Padre Santo, que me permitas, Señor, hablar lo que aquí está escrito, Señor, y ayudarnos a poder considerarlo y aplicarlo, Padre. Y Padre, nuestra oración semana tras semana, nuestra oración diaria, que será por el resto de nuestros días, es de que cualquier cosa que hagamos en este lugar sea para Tu honra y Tu gloria, nada más, Señor. Te lo pedimos todo en el glorioso nombre de Tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Pueden tomar sus lugares. Les recuerdo, hermanos, una vez más hemos entrado en lo que ya es la porción de la carta donde se están tratando las cuestiones prácticas. Hemos tenido un énfasis bastante profundo en lo que es la teología del libro de Efesios, los capítulos 1 al 3. Si lo podemos resumir, por título sería todo lo que ahora es nuestro en Cristo Jesús. Pablo dice que toda bendición espiritual en los lugares celestiales ahora es nuestra en Cristo Jesús. Esto lo he mencionado, hermanos, muchas veces nosotros, por ser un poquito más materialistas, por tal vez considerar mucho lo que es de este mundo, muchas veces nos vemos necesitados de varias cosas. Sin embargo, en Cristo, Pablo dice que ahora absolutamente toda bendición es nuestra. Y hermanos, no es nomás un decir, no es nomás una sugerencia, es una realidad. El resto de la epístola, Pablo se encarga en señalar lo que eso significa, para que ustedes y yo podamos vivir una vida entendiendo todo lo que ahora es nuestro por lo que Cristo ha hecho por nosotros en la redención, por la salvación que ahora tenemos en Él. Ahora, si ustedes se acuerdan, inmediatamente en el capítulo 4 hay un llamado a vivir diferente, porque una de las realidades, una de las verdades que es en Cristo Jesús es de que nosotros ahora hemos sido transformados por medio de ese sacrificio. Antes vivíamos en el mundo, formábamos parte del mundo, recibíamos su indoctrinación, los pensamientos del mundo eran nuestros pensamientos, la manera que el mundo actuaba típicamente era la nuestra. Ahora siempre hay variación, pero ahora en Cristo Pablo dice que ahora debemos ser diferentes. Y esa diferencia ocurre porque en verdad hay un cambio radical que ocurre en el ser humano. En Cristo Jesús ahora somos transformados. Parte de la promesa del nuevo pacto es de que Dios mismo nos cambiaría el corazón de piedra, aquel corazón que le rechazaba, aquel corazón que en toda oportunidad blasfemaba en contra de Él y estaba opuesto a Él, es cambiado por uno de carne. Este nuevo pacto entonces nos da este nuevo corazón, el Señor nos da su Espíritu, y una de las cosas que vemos como promesa, Dios mismo dice: y yo mismo los haré que anden en mis estatutos. Es por el poder de Dios en nosotros por el cual ahora podemos intentar obedecerle. Esto no es de nuestra propia cuenta. Ahora, teniendo eso en mente, porque esto es verdad, de que ahora Dios en nosotros nos va a causar a caminar como Él quiere, esto significa ahora que Pablo nos está aclarando cómo se ve eso. Porque si una persona simplemente nos dice: mira, ahora obedece a Dios, pero no conocemos cómo se ve, muy probable vamos a estar luchando, específicamente porque aún luchamos con esta carne.
Entonces el punto de Pablo ahora, del capítulo 4 en adelante, y como es típico de toda su epístola, nos presenta ahora todo lo práctico. ¿Cómo se ve nuestra vida ahora que estamos en Cristo? ¿Cómo se ve una vida que ha sido transformada? Una vida que a continuo nos estamos removiendo el viejo hombre, ese hombre que ya ha sido quitado y tenemos de actuarlo como si eso fuera una verdad, y poniéndonos al nuevo hombre. En otra epístola él dice que nos hemos puesto a Cristo. Eso significa andar como Cristo anduvo. Entonces, en esa sección nos encontramos. La semana pasada, si ustedes se acuerdan, repasamos que Pablo está hablando de una reformación que ocurre en el creyente, en el pensar, en el hacer y en el hablar. Nos enfocamos específicamente en nuestras palabras, como las palabras que salen ahora del creyente deben ser solo con el único propósito de glorificar a Dios y edificar al hermano. La única palabra que debe salir de nuestra boca es aquella que edifica, que imparte gracia, que hace a la persona crecer en su fe o tal vez ver a Cristo por medio del Evangelio, al proclamar el Evangelio. Es la idea, ¿verdad? Entonces, literalmente platicamos bastante acerca de ello. Ahora, en ese mismo contexto, hermanos, nos viene el tal vez muy popular, muy conocido versículo o el concepto de no entristecer al Espíritu Santo. Lo leo una vez más, el versículo 30. Dice, y no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, por el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Ahora noten conmigo que el versículo comienza con la palabra y, ¿verdad? Que está literalmente juntando dos conceptos. Nos indica que literalmente lo que se está mencionando en el versículo 30 está conectado al versículo 29. Específicamente hablando, el enfoque es nuestro hablar. Literalmente Pablo está diciendo que cuando nosotros hablamos de manera incorrecta, cuando hablamos mal, cuando no bendecimos, cuando en vez de edificar destruimos a la persona, literalmente Pablo nos está explicando que el Espíritu Santo se entristece. Tenemos nosotros la capacidad de entristecer al Dios que vive en nosotros. También existe la posibilidad de una conexión al contexto previo completo. Los versículos antes y después. Esto significa que a pesar de que el enfoque es nuestro hablar, técnicamente hablando, el enfoque es todo lo que se está mencionando. Nuestro pensar, nuestro hacer, juntamente con nuestro hablar. La idea, hermanos, quiero ser claro, es que el Espíritu Santo no solo es entristecido cuando hablamos corrupción, cuando nuestras palabras son puestas en uso para destruir en vez de edificar, el Espíritu Santo es entristecido. Igual, una vez más, haría el argumento que si aplicamos la interpretación un poquito más general, que es válido, la idea sería que cuando nosotros hacemos algo contrario a los preceptos de Dios, igual el Espíritu Santo es entristecido. Quiero ser un poquito más claro. Si hay una cosa que quiero que nos acordemos el día de hoy, es de que en nuestro pecado, cuando pecamos, entristecemos al Espíritu Santo. Ahora voy a aclarar unas cuantas cosas, hermanos, en cierto sentido, que Dios se entristezca por nuestro pecado, técnicamente se conoce o se llama como un antropopatismo, lo que significa atribuirle a Dios, en este caso específicamente a Dios, características, emociones humanas, pero el fin es para que podamos entender lo que se nos está explicando. Noten cómo se explica esto. Dice, el antropopatismo se usa a menudo para referirse a la forma en que la Biblia describe a Dios, atribuyéndole emociones como alegría, tristeza, arrepentimiento, etc. Esto ayuda a los seres humanos a relacionarse con Dios de una manera más comprensible, ya que la naturaleza de Dios puede parecerle distante a los humanos. Entonces, de nuevo, es una manera en la cual ustedes y yo podemos empezar a captar el mensaje claro que se nos quiere comunicar. Muchas veces podemos irnos a ciertos extremos y la idea aquí es de que simplemente entendamos. Es lo que vemos el día de hoy. El Espíritu Santo
punto muy interesante, muy clave. El Espíritu Santo, a pesar de que escuchamos a varias personas decir que primordialmente nada más es una fuerza, que nada más es el poder de Dios, lo que se nos hace claro es de que a una fuerza, a un poder no se le puede entristecer. Solo a una persona se puede entristecer. El Espíritu Santo puede ser entristecido. La palabra aquí implementada es una de dolor. Hermanos, entonces, ¿qué nos queda claro? Bueno, el mensaje primordial es de que el Espíritu Santo puede ser entristecido, pero igual, hermanos, no quiero que simplemente pasemos sobre de esto. Es de que el Espíritu Santo es Dios, forma parte de la Trinidad, es una de las personas que componen lo que nosotros conocemos como Dios. Existe Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y Dios Espíritu Santo es una persona que puede ser entristecida. No nomás una fuerza activa, como lo han titulado, no nomás el poder de Dios. Es una persona igual a Dios, pero diferente al Padre y diferente al Hijo, pero igual Dios. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Ahora, una vez más, lo que nos está comunicando aquí Pablo implementa una palabra bastante interesante para describir este entristecimiento. La palabra viene de una palabra en el griego que su raíz tiene que ver con un duelo, con un dolor por la afección que existe. Entonces la palabra nos es bastante clara que el dolor que el Espíritu Santo experimenta viene por el amor de Dios hacia nosotros. Ese amor entonces es el que lo lleva a que exista un dolor cuando nosotros tomamos decisiones incorrectas. No sé si tal vez podamos apreciar este concepto. El pastor y príncipe de los predicadores, Charles Spurgeon, dice lo siguiente: aunque la palabra entristecer es una de dolor, hay miel en la roca, pues es un pensamiento indescriptiblemente delicioso, que quien gobierna el cielo y la tierra, y es el creador de todas las cosas, y el Dios infinito y siempre bendito, se digne a establecer relaciones tan infinitas con su pueblo que su mente divina pueda ser afectada por sus acciones. Qué maravilla que se diga que la deidad se aflige por las faltas de seres tan insignificantes como nosotros. Hermanos, Charles Spurgeon no lo dice en gozo, no lo dice en gozo de que el Señor Dios pueda entristecerse, como jactándose de que tengamos nosotros alguna influencia sobre Dios, sino que reconociendo la grandeza de Dios, creador de todo, a comparación de nuestra insignificancia. Lo que resalta es entonces el amor que Dios tiene por nosotros. Que el Dios creador de todas las cosas sería afectado por las decisiones que tomamos. Tanto es su amor por nosotros, tanto es su anhelo de que tengamos lo mejor, que cuando no tomamos las decisiones correctas, es entristecido. Muchas veces, hermanos, tomo esta pausa para aclarar algo muy importante, porque hemos dejado, creo yo, que el mundo nos influencie en esto un poco. Muchas veces nosotros pensamos que los mandatos de Dios están diseñados para restringir nuestra diversión, para hacernos aburridos, para hacernos cualquier otra cosa que nosotros tal vez pensamos, ¿verdad? Lo que típicamente escuchamos de todos aquellos de afuera: qué aburrido, mira, no hace esto él, mira, no hace aquello él, qué aburrido, qué vida tan aburrida, que esto y que lo otro. No, hermanos, la razón por la cual Dios, quien conoce lo mejor para nosotros, quien es absolutamente bueno, misericordioso, bondadoso sería la palabra, hacia nosotros, cuando Él nos prohíbe algo, es porque es para nuestro mejor bien. El problema es de que nosotros pensamos que nos conocemos mejor y queremos hacer las cosas que el Señor nos ha prohibido. Y hermanos, una de las cosas que nosotros debemos siempre acordarnos, lo vamos a hablar un poquito más adelante, es de que cuando pecamos trae consecuencias. Tenía un amigo que me decía: puedes escoger tu pecado, no las consecuencias. Vienen consecuencias. Y esas consecuencias son el resultado de ¿qué? De que hemos desobedecido a Dios absolutamente en juicio, pero también vienen ligadas o es atado esa prohibición
a algo que literalmente afecta nuestras vidas en el negativo. Cualquier pecado, hermanos, que ustedes puedan imaginarse de alguna manera u otra, nos afecta. A pesar de que tal vez por unos momentos es placentero, atienta en contra de nuestra alma, atienta en contra de nuestra vida. Y obviamente, hermanos, reconocemos que ha sido la causa de toda la corrupción que ha entrado en este mundo. El pecado es cosa seria, no lo minimicemos y entendamos entonces que la prohibición de Dios hacia ciertas cosas, por más que apele a nuestra carne, no es lo bueno, no es lo correcto. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Todo lo que Dios hace, la Biblia es clara, es por amor a nosotros y para nuestro bien mayor. De eso debemos estar convencidos, hermanos. Que el Espíritu nos ayude en esto. Bueno, si nosotros entonces decidimos vivir nuestras vidas de tal manera que no es digna del llamado, cuando hacemos las cosas a las cuales fuimos salvos, de las cuales fuimos salvos, primero que nada veremos consecuencias. Consecuencias por cuestiones de juicio, consecuencias por ley de Dios. Pero igual Dios se entristece. El Espíritu Santo que vive en nosotros se duele. Hermano, tu pecado y el mío entristecen al Espíritu Santo. Cuando nosotros usamos nuestras palabras para ofender, para destruir, para hablar mal, el Espíritu Santo se entristece. Este entristecer a Dios no es un concepto nuevo. Incluso vemos cuestiones similares en el Antiguo Testamento. Les leo el Salmos 78, ahí estarán en las pantallas, versículo 40. ¿Cuántas veces se rebelaron contra él en el desierto? ¿Y qué dice ahí, hermanos? Le entristecieron en las soledades. Y hermanos, el Salmo 78 es bastante interesante, es bastante curioso porque el contexto está resaltando la continua rebeldía de Israel en contra de el Dios su Salvador, de aquel que los sacó de Egipto, de aquel que proveyó por ellos, el pueblo de Dios. Cómo a continuo se rebelaban en contra de él, cómo a continuo lo ponían a prueba, cómo a continuo rechazaban sus estatutos, cómo a continuo querían hacer lo propio, adoraban a otros dioses. ¿Y qué es el resultado? Muchas veces ustedes y yo tal vez consideramos el juicio de Dios, consideramos su ira, la cual es justo para llevarla a cabo, pero un concepto que siempre se nos olvida es de que todo esto es hecho en dolor por el pueblo que le desobedece. Que hay un dolor en Dios cuando su pueblo se rebela en contra de él. Que hay un entristecer en el Espíritu que Pablo nos dice nos ha sellado para el día de la redención cuando ustedes y yo decidimos pecar en contra de él. De nuevo, una de las cosas muy importantes siempre reconocer es ese entristecer que ocurre en Dios cuando fallamos. Nos hemos hecho muy expertos, nos hemos hecho tal vez algo que ocurre fácilmente, el de minimizar nuestras ofensas, minimizar nuestro pecado. Muchas veces incluso en nuestro egoísmo pensamos que nadie va a ser afectado por nuestras decisiones. Y una de las cosas que siempre les he mencionado, siempre les predicaré, es de que siempre hay otros involucrados, otros afectados cuando pecamos. Primordialmente Dios, porque hemos pecado en contra de Él, pero también en contra del prójimo, dependiendo qué sabor hemos decidido implementar de pecado ese día. Tengamos esas cosas en mente, hermanos, que afectan a otras personas. El día de hoy estamos enfocados en Dios. Creo que entendemos que Dios, de nuevo, se aira cuando hay desobediencia, rebeldía. Y claro, incluso vemos varios ejemplos donde ocurre esto a continuo con su propio pueblo. Pero una vez más, lo que también ocurre es este sentimiento prominente de duelo. Les voy a leer Isaías 63:10. Una vez más dice, mas ellos se rebelaron. ¿Y qué dice ahí, hermanos? Y contristaron su Santo Espíritu. Por lo cual, Él se convirtió en su enemigo y peleó contra ellos.
Sí vemos, hermanos, cómo lo que se menciona primero es el entristecer que ocurre a su Santo Espíritu. La desobediencia, el actuar en rebeldía, opuesto a lo que Dios quiere, trae tristeza a Dios. Ahora, también noten conmigo, esto es importante, hay consecuencias por hacer esto. Las hubo en Isaías, lo vemos aquí claramente explicado, pero el principio aplica hoy también. Noten, contristaron a su espíritu y dice que por esa razón ahora Él actúa en contra de ellos. Tenía yo un profesor, hombre piadoso, hombre de Dios. Tal vez, bueno, sí sé que se los he mencionado, pero fue algo que siempre se quedó grabado conmigo. Él menciona, nosotros no tenemos ningún derecho a sentirnos salvos si andamos en pecado. Ahora él explicaba dos cosas. Explicaba acerca de todos aquellos que profesaban fe, pero no había ningún fruto. Nada de fruto. Pero también hablaba del cristiano que andaba en rebeldía. Del cristiano que decidía a continuo pecar en contra de su Dios que le salvó. Y una de las cosas, hermanos, que quiero aclarar, él no se refería a que perderíamos la salvación. Incluso no hablaba de mantenernos salvos, no es lo que él estaba mencionando. Lo que él se enfocaba es de que una de las consecuencias de entristecer al Espíritu Santo es perder la percepción de su presencia en nosotros, hermanos. Si alguna vez tú te has sentido desamparado por Dios, si alguna vez has estado tú como cristiano en un lugar tan oscuro donde sientes a Dios tan lejano, estoy segurísimo que es por nuestras propias decisiones en desobediencia a Él. Jamás el Señor nos ha abandonado. Jamás Él de su propia voluntad ha decidido alejarse de nosotros. Pero lo que ocurre con el pecado, hermanos, que también se nos olvida, es de que se rompe la comunión con Él. El pecado no nos trae más cercano a Dios. El desobedecerle no nos trae un confort a nuestra alma. Es lo opuesto. Confort trae a la carne y esos momentos pasan. Y eventualmente lo espiritual es lo que surge. Y el alma se empieza a sentir muy desconectada de Dios. Esto vemos en David. El Salmo 51, les leo del 10 al 12. Noten el lenguaje. Noten la plegaria de aquel que iba detrás del corazón de Dios. Salmo 51, versículos 10 al 12, dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Noten, y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de tu presencia y no quites de mí tu Santo Espíritu. Aquí está el 12. Restitúyeme el gozo de tu salvación y sosténme con un espíritu de poder. Noten cuando pecamos, hermanos, se rompe la comunión con el Espíritu Santo. David entra en una depresión espiritual, clamando a Dios: regrésame el gozo. Había perdido el gozo de andar con Dios. Había perdido el gozo de haber sido salvo por Dios. ¿Por qué? Por su pecado. Porque decidió que sus ojos anhelaran algo que no le pertenecía. Porque decidió que a pesar de que Dios lo había ungido y lo había levantado, el pecar en contra de Dios, tomando algo que no le pertenecía. Pecando en contra de su hermano, pecando en contra de su mujer, pecando en contra de esta mujer. Si ustedes se acuerdan, le tomó bastante tiempo a David reconocer esto. Fue por el profeta Natán, y esas palabras nos deben de resonar. Dice: ese hombre eres tú. El profeta Natán a David, explicándole la situación que había ocurrido, con una analogía. ¿Se acuerdan ustedes del ganado? Hay un rey, lo tiene todo, va a hacer una cena, un banquete. Dice: y existe ese otro hombre, y solo tiene un cordero. Y el rey manda
El hombre manda a pedir ese cordero y lo mata para servir su banquete. Y David reconoce el pecado, reconoce la ofensa. ¿Y qué dice David? Dice, tráeme a ese hombre. Tráeme a ese hombre. ¿Con qué propósito? De que haya retribución, de que haya justicia. Y es ahí donde donde Natán le dice, ese hombre eres tú. E inmediatamente el producto de ese arrepentimiento es el Salmo 51, hermanos. Lo que leemos a continuo varias veces los domingos. Y vemos a un David que se siente completamente alejado de Dios. Un David que se siente abandonado por Dios, alejado por Dios. Aquel que andaba en comunión con Él ahora ha sido apartado en su sentir. Y vemos las palabras del versículo 12. Restitúyeme el gozo de tu salvación. Y lo mismo es con nosotros, hermanos. Cuando pecamos, nos sentimos alejados de Dios. No lo estamos porque Dios es fiel. Gloria a Dios por ello. Pero es lo que sentimos, es lo que se refería a mi profesor. Ningún derecho tenemos nosotros de sentirnos en comunión con Dios, apegados a Él, si decidimos andar en pecado, hermanos. Es una de las consecuencias inevitables del pecado. Jamás, hermanos, que no ocurran dos cosas. Muy importante aquí, si han decidido ignorarme, si se quieren dormir, despiértense un poco y pónganme atención aquí. Dos cosas. Jamás te sientas a gusto en tu pecado. Jamás. Jamás. Y dos, jamás pienses que de alguna manera u otra tu pecado te apega más a Dios. Es lo opuesto. Absolutamente lo opuesto. Y dirán, bueno, pastor, pero eso es común, eso es sentido común, ya lo sabemos. ¿Por qué vivimos como vivimos? ¿Por qué tan fácil le abrimos la puerta al pecado? ¿Por qué llegan los pensamientos y inmediatamente buscamos maneras de que, y lo hablamos el jueves, ¿va? Pero es que no me vea el pastor, que no me vean los hermanos. No se preocupen por eso. Es Dios quien ahí está. Tengamos eso siempre presente. Ahora, claro, hay diferentes consecuencias dependiendo del pecado. Y siendo hijos de Dios, las enfrentaremos. Pero lo común en todas es experimentar los efectos de haber entristecido al Espíritu Santo de Dios. Por eso cuando pecamos más y más fácil se nos hace pecar. Incluso podemos llegar eventualmente al punto donde vamos a sentir este aislamiento y no vemos la salida. He tenido personas que acuden a mi oficina y me comentan, me siento bien alejado de Dios. No hallo cómo regresar por las decisiones que hemos tomado. Esto es el juicio que vamos a experimentar en esta vida. Pero, hay un pero muy grande, hermanos. La verdad es que el Espíritu, ese Espíritu que podemos entristecer, ese Espíritu que se nos había dado, en el creyente verdadero, ahí está siempre. Eventualmente sentiremos que las cosas están mal y que hay cosas que cambiar. Y corremos hacia Dios en arrepentimiento, empoderados por el Espíritu, por ese mismo Espíritu que siempre ha estado ahí para arrepentirnos y pedir perdón. El pastor, teólogo, erudito Charles Hodge nos ayuda a explicar este concepto muy bien. Él dice lo siguiente: entristecerlo es herir a aquel de quien depende nuestra salvación. Aunque Él no se retirará definitivamente de aquellos en quienes mora, sin embargo, cuando se entristece, retiene las manifestaciones de su presencia. Hermanos, esta cita de Charles Hodge está en línea con estos versículos, pues notemos la porción final de nuestro versículo el día de hoy. Se los leo una vez más.
Efesios 4:30 dice, y no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, noten, por el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Pablo indica que el Espíritu nos ha sellado para el día de nuestra redención, para el día de la redención. El día es el día de la redención, el día del Señor, el fin de la era. Pablo dice que hasta entonces estamos sellados. ¿Qué significa esto? Hermanos, los sellos se utilizaban específicamente en el primer siglo en la cultura greco-romana para indicar propiedad, autenticidad o seguridad. El sello indicaba que algo es de alguien, que le pertenecía a tal persona, dependiendo del sello. El sello comprobaba también la autenticidad de algo. Y los sellos garantizaban la seguridad de algo, que algo permaneciera seguro. Y Pablo ilustra todo esto en relación con el Espíritu Santo. Hermanos, el Espíritu Santo entonces en nosotros indica que permanecemos a Dios. Establece autenticidad de que verdaderamente somos de Dios y establece una seguridad de que siempre seremos de Dios. El punto es de que el Espíritu jamás nos dejará, jamás nos abandonará. Si hemos puesto nuestra fe en Cristo, el Espíritu vive hoy en nosotros y ahí va a permanecer hasta el día de nuestra glorificación. Pablo ya lo mencionó. El Espíritu fue dado como un enganche. ¿Se acuerdan que lo platicamos al inicio del estudio de esta epístola? Garantizando a nosotros que cumplirá lo prometido. La promesa de Dios es de que en Cristo Jesús seremos salvos por completo. El Espíritu es la garantía de que esto ocurrirá. Vayan conmigo a Efesios capítulo 1. Les leo los versículos 13 y 14. Dice, en Él, el contexto estamos hablando de Cristo, también vosotros, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, noten, y habiendo creído, fuisteis sellados en Él, en Cristo Jesús, con el Espíritu Santo de la promesa. Noten, versículo 14, que nos es dado como garantía de nuestra herencia, con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios para alabanza de su gloria. Quiero ser claro aquí, hermanos. Nuestra salvación es una salvación eterna, garantizada por Dios mismo, al darnos el Espíritu Santo como esa garantía. Nuestra salvación no puede fallar, será cumplida. A esto es lo que se refiere Pedro con el versículo que también leemos bastante los domingos, muchos domingos. Primera de Pedro, capítulo 1, 3 al 5, se los leo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva, mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, noten, para obtener algo que ya se tiene, una herencia incorruptible, inmaculada y que no se marchitará. Ahora noten, está reservada en los cielos para vosotros, que sois ¿qué? Protegidos por el poder de Dios mediante la fe, para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo. Hermanos, la garantía que hoy tenemos por medio de las Escrituras es de que ustedes y yo, si hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús, si hemos confiado en Él plenamente para nuestra salvación, reconociendo que nuestras obras no nos pueden salvar, que no hay ninguna otra persona que nos pueda salvar, sino entendiendo que solo en la obra de Jesucristo, nuestro Redentor, allí está nuestra confianza, creemos en Él, nos hemos arrepentido y hemos creído en Él, llegaremos a la presencia de Dios, garantizado está. Muchas veces preguntan, andamos evangelizando, ¿y cómo sabes tú que vas al cielo? ¿Cómo sabes tú que vas a heredar la vida eterna? Y la respuesta es simple: por Cristo Jesús, por su justicia, por su obediencia, por su santidad, por su perfección, por su vida en el lugar de la mía.
Y el Espíritu Santo es lo que ratifica todo esto. Llegaremos a la presencia de Dios y esto está garantizado por el Santo Espíritu que nos es dado a ustedes y a mí al momento de creer. Hemos considerado este concepto de entristecer al Espíritu Santo. Un dato importante es que se habla en el contexto de nuestro trato de los unos a los otros. El fallar a Dios entristece al Espíritu Santo. El fallar a tu hermano o hermana en Cristo, el pecar en contra de ellos, entristece al Espíritu Santo. Dios quiere unidad. Cualquier cosa que la rompa, entristece al Espíritu Santo. Palabras flojas, chismes, críticas. Menciono estas cosas, hermanos, porque pienso que todos estamos convencidos de lo fuerte, de los pecados fuertes. Y tal vez tengamos una lengua no moderada. Entristece el Espíritu cuando destruimos con nuestras palabras a aquellos que fueron redimidos juntamente con nosotros. Al considerar estas verdades el día de hoy, tal vez sabiamente concluimos que no anhelamos entristecer al Espíritu Santo de Dios, aquel que nos fue dado como garantía de nuestra salvación. Tal vez hemos crecido un poco en aprecio por el amor de Dios, el amor que Él nos tiene al entender estas verdades. Tal vez estamos convencidos por esforzarnos lo más que podamos para no entristecer al Espíritu Santo. Y hermano, la realidad es de que todos absolutamente debemos luchar con todas nuestras fuerzas por hacer esto. Pero lo más probable es de que vamos a fallar. Tal vez a momentos de salir de aquí pequemos hoy. Y hay dos cosas que les recordaría en esto, aquí. Primero que nada, tengamos presente el dolor, la tristeza que causamos al Espíritu Santo. No pasemos por alto nuestro pecado. Aceptemos las consecuencias como el justo pago por nuestra desobediencia y para nuestro crecimiento a la imagen de Dios. Y dos, a la vez recordemos que Él jamás se apartará de nosotros. Que la convicción que sentimos nos lleve al arrepentimiento, nos lleve a pedir perdón, nos lleve a querer cambiar y obrar para cambiar, pero que también nos recuerde que el Espíritu Santo ahí estará hasta que ustedes y yo lleguemos a la meta. Ahora escúchenme. Si nada de esto ocurre, si nada te importa el entristecer a aquel que dices que te redimió, si no hay ninguna convicción que te lleve a reconocer tu pecado, y se ve feo, hermanos, eso, que alguien venga y te diga, hey, ¿sabes qué? Estoy notando esto, y es rebeldía. Que vengan varios y digan, ¿sabes qué? Estás mal en esto, no son así las cosas. Y que lo único que ocurre en ti es de que a mí nadie me diga nada, que yo soy así, que no voy a cambiar. Te lo digo de todo corazón. No estás en la fe. El Espíritu no está en ti. Corres el peligro de arder por toda la eternidad por no reconocer el pecado que te acusa delante de Dios. El Espíritu en nosotros, hermanos, causará muchas cosas. Lo podemos entristecer
Pablo a los tesalonicenses dice que lo podemos apagar. Pero una de las cosas que jamás podemos hacer es evitar la convicción que nos trae cuando pecamos. Claro, podemos pecar lo suficiente que tal vez no sentimos eso, pero eventualmente vamos a recapacitar, hermanos. Pero si en ti no hay ningún cambio desde el inicio, si en ti no ha habido ningún anhelo de cambiar, si en ti no hay ninguna preocupación de que el mentado espíritu va a estar triste, si en ti no hay ningún entendimiento de que las cosas deben cambiar en tu vida porque has profesado fe, lo más probable es de que no ha ocurrido lo que hoy hablamos. Y hermanos, lo menciono porque una de las razones por las cuales se implementa la disciplina, una de las razones por las cuales ustedes y yo tenemos la responsabilidad de ir y hablar con nuestro hermano, nuestro Señor Jesús es claro, dice, has ganado a tu hermano. Si Él te escucha, dice, has ganado a tu hermano. ¿Qué significa? Que ha confirmado que está en la fe. Que el llamado al arrepentimiento por el Espíritu ha sido contestado favorablemente. La persona se arrepiente y pide perdón. Vamos a fallar, hermanos. Eso lo entiendo. Todos vamos a pecar. Vamos a pecar los unos para con los otros. Lo vamos a hacer tal vez de manera descarada, tal vez incluso a veces sin saberlo. Pero cuando viene alguien y nos dice, ¿sabes qué? Estás mal, pasó esto y esto y aquello. ¿Qué ocurre en nosotros? Inmediatamente uno debe decir, no quiero fallar en contra de mi hermano. Yo no quiero pecar en contra de él. Voy a ir a pedirle perdón. Pero si lo que ocurre en ti es orgullo, defensa, no estoy mal, es que no sabes lo que Él me hizo, es que mira esto y esto y esto y aquello, hermanos, estamos en peligro. Hay un peligro real. Les recuerdo, hermanos, eso es un caso. El otro es el sentirnos tan mal, el estar en una depresión espiritual tan grave de pensar de que Dios nos ha abandonado. Si estás en la fe, no estás abandonado. Has perdido la comunión. Has perdido el derecho a sentirte apegado a Dios. Eso sí, absolutamente. Y lo he vivido, hermanos. Yo lo he vivido. Pero Dios jamás se ha apartado de nosotros. Jamás. Les recuerdo que lo que hoy se nos promete es de que el Espíritu Santo se nos ha dado. Hemos sido sellados para el día de la redención. Lo quiero hacer claro, hermanos, para que de aquí salgamos convencidos de lo glorioso que es nuestro Dios, de la salvación tan hermosa que ha comprado para nosotros. Lo que Cristo cumplió en la cruz, hermanos, no fue la posibilidad de ser salvo. Compró para los suyos una salvación entera y eterna. Se está completando y será cumplida en el último día. Y el Espíritu Santo es quien nos asegura estas cosas. Es la garantía en nosotros, hermanos. La gloria sea a Dios. Si tú eres salvo el día de hoy, permanecerás salvo hasta el fin. No hay vuelta atrás. Y gloria a Dios que ese Espíritu nos va a estar ahí dando las cachetadas necesarias para recapacitar un poco. Tal vez hoy te encuentras en una depresión espiritual por malas decisiones o por querer hacer las cosas a tu manera. La Biblia está llena de personas así. Mentiría una vez más si dijera que yo no lo he experimentado. También para ti es este pasaje. No entristezcas más a aquel que te ama, aquel que te fue dado para vivir una vida digna del llamado que has recibido. Te recordaría el precio de este obsequio. El Dios justo, el creador de los cielos y de la tierra, el que es santo y vive para siempre, el que fue traicionado por nosotros, su creación. Pecamos, nos rebelamos, todos en contra de Él, que nos regaló la vida y sus bendiciones.
tan alejados de Él estábamos, tan desinteresados e incapaces de arreglar las cosas, que Él se toma la responsabilidad de obrar en amor por los suyos. Cuando merecíamos la muerte, y la muerte eterna, envía a su Hijo glorioso a vivir una vida perfecta para que fuera acreditada a ti y a mí. Literalmente tal y como si tú y yo lo hubiéramos vivido. Literalmente, sin importar nuestras fallas, nuestros pecados, se nos es acreditado la perfección de nuestro Señor Jesucristo. Ese Hijo justo, santo, perfecto, colgó en una cruz romana donde sufre la ira de Dios, que igual también había sido designada de ser derramada por tu pecado y el mío. Esa ira debería de haber sido derramada sobre nosotros. El precio de nuestros pecados sobre los hombros del Hijo de Dios. Por amor a ti, por amor a mí, pecadores. Murió una muerte que por todas nuestras ofensas merecíamos morir. Fue sepultado, y lo glorioso es que al tercer día resucitó en gloria y poder. Venció a la muerte, venció el pecado, venció a Satanás, comprando esta salvación de la que hablamos, completando por ti y por mí todo lo requerido para obtener la vida eterna, esta vida que Pablo nos dice ahora es nuestra. Esta vida que ahora por el Espíritu Santo permanecerá nuestra. Ascendió al cielo, a la diestra del Padre, donde recibe toda autoridad sobre todos y todo. Y ahora reina e intercede por nosotros desde lo alto. Todo por amor. Todo para que vivamos de manera digna. Para que al vivir a luz de sus preceptos gocemos de vida y vida abundante. Este Dios es el que el día de hoy nos llama a dejar nuestro pecado. Pablo lo ha hecho, lo estudiamos en Romanos 12:1, ¿verdad? Por las misericordias de Dios os ruego. Es la plegaria del apóstol de Cristo. Es la plegaria de Dios, hablando Dios mismo por el apóstol Pablo, rogándonos a dejar nuestro pecado, a prevenir lo más que podamos el entristecerle por las decisiones que tomamos en contra de Él. Este es el Dios que servimos, el que hoy nos llama a dejar nuestro pecado. El Espíritu que existe en nosotros hoy nos dice: arrepiéntete. Y nos llama a andar conforme a la nueva vida que ha comprado por nosotros. Dejemos entonces de entristecer al que tanto nos amó, al que tanto ha amado nuestra alma. Amén. Hermanos, lo que resta de Efesios continuará confrontándonos con muchas verdades donde tal vez determinamos que fallamos. Áreas en las que necesitamos mejorar, pero que recordemos estas dos cosas. Querer no ser causa de dolor al Espíritu Santo, y si lo somos, hay perdón completo en Cristo y el Espíritu es evidencia de ello, y gloria a Dios por ello. Este mismo Espíritu nos guiará, nos va a ayudar a cambiar, está garantizado. Hermanos, los dejo con Filipenses capítulo 1, 3 al 6. Memorícense esto para los días oscuros que tal vez vengan a futuro. Filipenses 1, 3 al 6. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros.
orando siempre con gozo en cada una de mis oraciones por todos vosotros, por vuestra participación en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Noten el versículo 6, estando convencido precisamente de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, ¿qué dice ahí, hermanos? La perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Aquel que comenzó esta obra gloriosa en ustedes y en mí, por su Santo Espíritu la va perfeccionando, completando hasta el fin de la era, garantizando para ustedes y para mí la vida eterna. El Espíritu Santo en nosotros, ahí se mantendrá y nos mantendrá hasta el día de la redención. La honra, la gloria sea a Cristo por los siglos de los siglos. Amén.